Buenos días, maestros, maestras. Quiero agradecer profundamente a ustedes por permitirme la oportunidad de compartir en este tercer foro virtual. El tema que me corresponde es el maestro formador de formadores. La formación de formadores en Nicaragua. Este tema, como ustedes pueden observarlo, es un tema que es apasionante, es motivador y es algo que nos engrandece como maestros. Trataré de compartir con ustedes una experiencia que Nicaragua vivió del 2008 hasta como el 2014 en la formación de una maestría de formación de formadores. Entonces, vamos a tratar de compartirlo. Espero que nos podamos comprender e interactuar de la mejor manera posible. Quiero empezar este tema con un pensamiento que ha impulsado y me ha inspirado durante mucho tiempo toda mi formación. Es Denme los maestros que forjaré un pueblo, del pedagogo Luz Caballero, cubano. Pero antes quiero compartirles por qué les cuento que es una parte de la inspiración de mis 43 años del ejercicio de la docencia. Este pensamiento del maestro Luz Caballero trabajaba en los años 80 en la Escuela Normal de Estelí y llegó el año del gobierno neoliberal y la directora que de ese entonces, en el año 90, que se llamaba Mirna Mairena Guadamú, que ese es el nombre que lleva todavía la escuela, orientó quemar los libros que estaban en la biblioteca, que eran de origen cubano y de origen ruso. En esos libros cubanos que la bibliotecaria, por orden de la directora, quemaba, estaban unas revistas llamadas Educación Cubana, que en la biblioteca habían casi todos los volúmenes de esa revista. Entonces hablé con la bibliotecaria y le digo, ¿será posible que me regale uno de esas revistas que se van a quemar? Tómela, me dice, pero escóndala, porque la orientación es quemarla. Entonces tomé varios volúmenes de la revista Educación y la primera que abrí me salió un artículo que se llama Luz Caballero y su maestría pedagógica. Y ahí estaba este mensaje, este pensamiento que engrandece a nosotros los maestros. Deme los maestros que forjaré un pueblo. Entonces, este pensamiento, por eso lo quiero compartir y casi siempre lo inicio en mis presentaciones con los maestros, porque nosotros somos inspiración, maestros. Somos constructores de presente y somos constructores de futuro. Somos cooperación, somos creatividad. Y podrán salir muchos más significados que ustedes van a darle a ese pensamiento. Los dejo con ustedes y quería iniciar con él porque ha sido mi inspiración para esa pasión, para ese amor que yo siento por nosotros los maestros y por los formadores de formación. Me mandó. Después, antes también quiero este foro aprovechar para saludarlos. Próximamente
vienen dos fechas importantes para los maestros, como es el 22 de junio, que es el Día del Maestro Normalista, y el 29 de junio, Día del Maestro Nicaragüense. Entonces, en el marco de nuestros días, saludos, abrazos y felicitaciones para todos ustedes. Entremos entonces en el tema. Quiero empezar por qué entendemos por formación de formador. Fíjense bien que hay veces esta palabra de formadores preferimos que no nos las digan y preferimos algunos, digo, me incluyo, pero no soy parte de eso, que prefieren que les den el grado de doctor, el grado de máster, y no que le llamen maestro, que le llamen formador. Entonces, la ministra en sus palabras hoy nos hablaba y nos decía que la palabra formador es una palabra viva, es una palabra que inspira, y estoy muy de acuerdo con ella. Entonces, vamos a ver primero qué se entiende por esa parte de formación de formador. Estas son algunas ideas que he tratado de ir formando durante mi formación, vale la redundancia, como maestra, como formadora de formadores. Es un campo de práctica orientada a tres aspectos, a tres ámbitos, a tres dimensiones grandes, como es valores, conocimiento e investigación. Fíjense bien que estos tres ámbitos, estos tres aspectos son tan importantes, pero que muchas veces nosotros no le damos el valor que tiene dos de ellos, como son los valores y el tema de la investigación. Entonces, estas prácticas orientadas hacia valores, conocimiento e investigación son construidas en y desde la realidad social, desde la realidad económica, política, cultural, y desde las representaciones sociales y psíquicas de quien se forma y de quienes desempeñamos el rol de formador. Hay una combinación de todos estos aspectos, el aspecto social, el aspecto económico, lo político, lo cultural, pero también nuestras representaciones mentales que tenemos, nuestras concepciones, nuestra memoria, nuestras emociones que tenemos en este rol que jugamos, ya sea como que me estoy formando o quien me está formando. En conclusión, entendemos por formación de formadores todas esas prácticas consistentes en formar a los formadores de base. ¿Quiénes son los formadores de base? Ya lo veremos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta situación de formación? Tenemos tres. Primera, el formado. En este caso viene siendo el docente, el maestro, la maestra, el instructor, la instructora, el facilitador, la facilitadora y también el animador. Esa persona que anima en el arte, en la danza, en la pintura, en la música. Eso también es un formado. Y donde se necesita también formación. Luego tenemos a la par el formador de base, que es ¿quién? Es el que es maestro, el que forma al maestro, al docente, al instructor, al facilitador, al animador. Ese sería el formador de base. Y luego tenemos el formador de formador. Es ese profesional de la formación que interviene para formar nuevos formadores o para actualizar, capacitar a los formadores en ejercicio. Muchos de ustedes están en ese ramo
en formador de formadores. Muchos de ustedes les corresponde actualizar, capacitar a los formadores, ya sea de educación primaria, educación inicial, educación secundaria. Por lo tanto, ustedes se convierten en un formador de formadores. Entonces, ¿quiénes son los formadores de formadores? Generalmente son esos profesionales que a través del ejercicio docente han logrado, por su experiencia, por sus conocimientos, una evolución que los pone en condiciones de poder brindar acompañamiento pedagógico. Muchos de ustedes que me están escuchando son asesores pedagógicos. Ustedes hacen ese acompañamiento al docente, ya sea de primaria, de secundaria o educación inicial, para que él pueda mejorar su práctica pedagógica. Muchos de ustedes hacen actualizaciones a los maestros, capacitación también a otros formadores. Entonces, en esta medida, ustedes se están convirtiendo en un formador de formadores. Aquí el formador de formadores participa en varios ámbitos, ya sea en el ámbito de una capacitación laboral, en la formación docente inicial, ya sea que se esté formando en la escuela normal, en las 8 escuelas normales que tenemos en el país para formar a los maestros de educación primaria, ahora licenciados en, en, en educación primaria con algunas especialidades, y la formación continua. Esos son los ámbitos en que nos movemos los formadores de formadores. Pero todos ellos, todos nosotros, todo este formador de formadores requiere una formación que lo haga como formadores. Todos necesitamos, ya sea el que capacita para una capacitación laboral en cualquier organismo, en cualquier institución que no sea el MINET, él se convierte en un formador y necesita formarse como formador. El que es en las escuelas normales y en las universidades o el que hace la formación continua. Claro de esto, porque podemos ver entonces que todos los que me están escuchando aquí somos formador de formadores. ¿Cómo nos formamos los formadores? Voy a hablar aquí como en presente, pero también en pasado. Voy a ir tratando de ir haciendo las aproximaciones a las etapas. Veamos, tenemos en Nicaragua 2 instituciones formadoras. Las escuelas normales, que a partir del 2023 se llaman escuelas normales de formación superior. Y tenemos también las universidades, pero las que tienen facultades de ciencias de la educación. Entonces tenemos estas 2 instituciones que forman docentes. Los que egresan de las escuelas normales, egresan como maestros de educación primaria hasta el 2023. A partir después de este año ya irán a ser maestros los que egresan licenciados en educación primaria con una mención, con una especialidad. Estos maestros que egresan o egresarán de las escuelas normales van a atender a la niñez de educación primaria y también de educación inicial. Veamos ahora las universidades con facultad de ciencias de la educación. No cualquier universidad forma. Tiene que ser las que tienen facultades de ciencias de la educación. Aquí egresan licenciados en ciencias de la educación con una especialidad en cualquier área del conocimiento, ya sea matemáticas, ya sea lengua, ya sea ciencias sociales, ciencias naturales o psicopedagogía. Estos egresados, estos licenciados, egresan para atender, tienen 2 oportunidades, 2 ámbitos donde se pueden incorporar. Primero, que es atender a jóvenes de educación secundaria y escuelas normales.
o asesores pedagógicos que entran a hacer con las delegaciones del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las opciones del egresado? El maestro o la maestra de educación primaria puede continuar estudios en la universidad para optar a la licenciatura. No, todavía, como esto está en formación todavía iniciando en las escuelas normales, no les podría decir si también un egresado de una escuela normal, ahora que va a tener la licenciatura, podría entrar a la normal a sacar su licenciatura. Todavía no lo tengo claro. El licenciado que egresa de la escuela normal debe prepararse para desarrollar el currículo, desarrollar el currículo de formación inicial docente y el currículo de educación primaria. Para eso se forma ahí, porque el maestro normalista tiene que manejar el currículo de la inicial, porque tiene que dar no solo el lenguaje o la matemática o las ciencias sociales o las ciencias naturales simples, tiene que ir acompañada de la didáctica. Para nombrar a un formador de base en las escuelas normales, se prioriza maestro normalista con licenciatura. ¿Qué quiere decir esto? Un maestro que sea egresado de la escuela normal con el título de maestro de educación primaria y que tenga una licenciatura para poder optar como maestro de educación primaria. El licenciado y egresado de la universidad, perdón, el egresado, sí, de la universidad, no contaba en aquel momento, porque ahora sí, ya se están trabajando en esta parte, con las herramientas para desempeñarse como formador de base. Se hacía con y desde la práctica, porque no nos habían formado. Se hacía hasta que llegaba a la escuela con los colectivos de área, con los acompañamientos pedagógicos que el maestro se iba formando como formador. Entonces, llega el año 2008, la segunda etapa de la revolución que llegamos al gobierno, y en conversaciones los ministerios de educación de Nicaragua, de Centroamérica y República Dominicana acuerdan servir una maestría regional de formación de formadores de docentes de educación primaria. Es aquí donde se ve en la discusión y en las conversaciones que tienen los ministros y los secretarios de educación de Centroamérica y República Dominicana, que ven la importancia de hacer una formación de formadores. Y esta experiencia la quiero contar y la quiero compartir con ustedes, porque son pocos los países que han tenido una oportunidad de hacer formación de formadores. Solo conozco un caso en Argentina, en Italia hace mucho tiempo, y la que hubo aquí en Centroamérica y República Dominicana, incluyéndonos nosotros, Nicaragua. Y me decía el viceministro de Cuba en el año 2010, 2011, que él visitó, y él me dijo, ni nosotros en Cuba hemos hecho una formación de formadores. Esto es muy importante, y él, recuerdo que en ese momento pidió el obsequio del diseño de esa maestría para analizar y ver esa experiencia que Nicaragua había desarrollado. ¿Cuál es la importancia de esta maestría? Primero, que constituye un aporte significativo de los ministerios y de las secretarías de educación de Centroamérica y las escuelas formadoras de docentes por mejorar
la formación del docente, que a su vez, mejorándola al docente, a su vez se constituye en factor fundamental para la mejora de la calidad educativa. Y de eso estamos claros. Nuestro Ministerio de Educación, nuestro gobierno, ha dicho que en la medida en que nosotros capacitemos y mejoremos y saquemos, graduemos, formemos a maestros con calidad, así ellos van a poder atender a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes con una calidad mejor. Y por tanto, tendremos aprendizaje significativo. Entonces, ahí el centro de la importancia de esto, la esencia de esta maestría, porque es permitir darle calidad a esta persona, a este profesional que es el formador. Esta maestría regional de formación de formadores de docentes de educación primaria o básica, hubieron 2 ediciones. Una que inició en el 2008 y cerró en el 2010 y otra de 2010 al 2012. Esta era maestría regional. ¿Qué implicaba esto de maestría regional? Era que participaban los países de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y República Dominicana. Y ese título de esta maestría es reconocida en cualquiera de esos 6 países que estaban participando. La SECSICA, esto fue en conversación con los ministros y los secretarios de educación en conjunto, decidieron que se diera la maestría en sus respectivos países. En conjunto con las universidades. Se escogía una universidad, en el caso de Nicaragua, pues por supuesto la UNAM Managua era la que iba a desarrollar y poner en práctica esta maestría regional. Pero luego hubo también una segunda maestría, una segunda, tercera y cuarta edición, que luego más adelante, que ya fue una maestría nacional, que más adelante abordaré sobre ello. Unos aspectos generales de esta maestría, de la maestría regional. 25 docentes de cada edición por país. Entonces, aquí se priorizaron las escuelas normales, los docentes de base de las escuelas normales. Hubo un diseño curricular de esta maestría que resaltaba su carácter regional, porque se establecían 11 cursos que debían de ser desarrollados por igual en todos los 5 países que estábamos desarrollando la maestría. Y el compromiso de invitar al menos 4 docentes de universidades de otros países a participar. Los ministerios de educación junto con las universidades que desarrollaban la maestría, en el caso de Nicaragua con la UNAM Managua, cada país definía los 5 restantes cursos del plan de estudio. 11 y 5 eran 16 cursos que se tenía el plan de estudio. Y esos 5 los decidía el Ministerio de Educación con la UNAM Managua de acuerdo a las necesidades, a las realidades y al contexto del país, en este caso en Nicaragua. Las necesidades que nosotros teníamos en el tema de educación. ¿Cuál? El perfil del formador de formador. Tres áreas. El primero, que era el área personal social. Y aquí se habla de competencias, pero no soy muy amiga de la palabra competencias y prefiero unirme a la palabra habilidades. Entonces, el área personal social demanda esas habilidades necesarias para la convivencia social propia de un formador de formador. La habilidad que tengamos para interactuar con los niños, para interactuar con los jóvenes que se están formando como maestros, con el padre de familia, con la mamá,
con los mismos formadores, con los mismos educadores, con el director, con la comunidad, con las personas de mi barrio. Esa convivencia que es propia, debe ser propia de un formador. La otra área es laboral. Aquí son todas las responsabilidades profesionales básicas y de gestión que mejoran para la mejora permanente de la práctica docente. Entonces, todo un formador de formador sabe esas responsabilidades, la puntualidad, la dedicación y el empeño en hacer lo mejor que sea en el aula, de tratar de que nuestros estudiantes adquieran esos aprendizajes significativos, en estar claro que yo no llego a enseñar, que si no llegamos a aprender los dos, todas esas responsabilidades básicas y de gestión que me ayuden a mí a mejorar la práctica docente. Todos esos aspectos se nos trataba de enseñar, se nos trató de enseñar en la maestría. Académico, el área académica. Bueno, lógico, ¿verdad? Todas esas habilidades en el dominio de conocimientos generales y específicos necesarios para el manejo adecuado de los procesos de formación de educadores de primaria. Por eso comúnmente siempre decimos, no es lo mismo un maestro que da clase o que imparte o facilita aprendizaje en secundaria como en una escuela formadora de maestros. Entonces tenemos que tener todas esas habilidades, porque no solamente saber matemáticas, no solamente saber ciencias naturales, ciencias, lenguaje o ciencias sociales, sino que también el qué y el cómo. Tengo que saber la didáctica y no una didáctica obsoleta, sino una didáctica que lleve todas esas innovaciones de acuerdo a cómo avancen a la pedagogía. Nosotros también tenemos que ver qué didáctica es la que necesita el niño para poder adquirir ese aprendizaje significativo. Y habían 4 áreas también del plan de estudio. Ya habíamos dicho allá anterior que eran 11 cursos, igual para todos los países, y cursos propios de cada país. Entonces, la primera área es la investigación educativa. La investigación educativa es tan importante, maestros que me escuchan, que tenemos que ponerle el empeño, y allá también la ministra nos explicaba, en la importancia de saber investigar y poner en la práctica la investigación, porque es ella la que nos abre el camino, nos hace, nos induce, nos da pistas, qué debo hacer, qué debo mejorar. Y nosotros, los maestros nicaragüenses, tenemos poca cultura en investigación educativa, no nos gusta investigar, igual que no nos gusta sistematizar, igual que no nos gusta también escribir. Esa es producto también de la misma formación que hemos recibido. Entonces, este plan de estudio, en la primera área era la investigación educativa. Formar a los maestros en este aspecto, en saber investigar. Luego, la evaluación educativa. Si ustedes se fijan, son áreas que el Ministerio de Educación está poniendo ahorita todo su empeño en. Está poniendo todo su empeño. Las nuevas escuelas normales de formación superior tienen un eje, el eje de la investigación. La pedagogía y la educación y, por supuesto, los cursos propios de cada país. De cada país. Entonces, estas eran las 4 áreas del plan de estudio de la maestría regional y nacional. Veamos la metodología. Esta metodología tenía 3 grandes rasgos, como es era participativa, dinámica y cooperativa.
Para esto se debían poner, voy a mencionar algunos, pero no son todos, ¿verdad? Las técnicas que se implementaban. Primero, formación de equipos de trabajo. Fíjense bien que no dice grupo, porque aquí el objetivo era una responsabilidad compartida, una responsabilidad donde todos tenían que trabajar y preocuparse por lograr el aprendizaje esperado. Entonces, no teníamos esos equipos que se hacía la distribución. Vos haces esto, María esto, Carla esto, Winnie esto, Arline esto, Gabriel esto. No. Eran equipos donde todos teníamos que trabajar por el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? El aprendizaje que se nos estaba demandando en el ejercicio, por ejemplo. Entonces eran equipos de trabajo. Que también la palabra trabajo, ¿verdad? No me gusta mucho, pero no lo copié igual como te daba la técnica. Yo prefiero decir equipo de aprendizaje. Realización, análisis y evaluación de lecturas. Los documentos no era simplemente decir leer y va a leer de la página tanto a la página tanto. No, tenía que hacerse un análisis, aprender a hacer un fichaje de la lectura y luego hacer evaluación entre los mismos equipos a evaluar cómo estuvo la comprensión, en qué estábamos de acuerdo, en qué teníamos desacuerdos en todas esas lecturas, y de esa manera uno iba aprendiendo y comprendiendo lo que leía. Estudios de casos no de otros países, sino propios, del país, de la educación, cómo se desarrollaba en Nicaragua. Observaciones en aulas y contextos diversos. Visitábamos la aula de educación primaria para ver ahí todos los aspectos de la práctica del maestro que nos pudieran servir para mejorar la propia o para aportar ideas de mejora a esos maestros. Elaboración de recursos didácticos apropiados para una mejor comprensión de la temática. Esto era importante porque todo trabajo que hacíamos, toda actividad de aprendizaje que realizábamos debía ir acompañada de una propuesta, de un recurso didáctico. No era solamente contestar el trabajo, realizar el ejercicio o lo que fuera, sino que siempre debía ir acompañado de un material didáctico que pudiera servir para la mejora, siempre pensando siempre en la mejora de la práctica pedagógica. Bueno, se cierra la maestría regional y el Ministerio de Educación plantea, analiza, reflexiona sobre los resultados de estas dos ediciones y ve que todavía tenemos maestros en las escuelas normales que no han alcanzado ese nivel de máster. Entonces, se hacen dos ediciones más de una maestría nacional para completar al 100% la formación de los maestros normales. Que todos los maestros de las escuelas normales, los formadores de base, tuvieran el nivel de maestría para ejercer su práctica. Este currículo de la maestría regional fue actualizado por docentes de la UNAM Managua y de la Dirección de Formación Docente del Ministerio de Educación. Tuve la suerte y la dicha de participar en la actualización de este currículo. Esta maestría fue desarrollada con presupuesto nacional. Tesoro puso el dinero para hacer estas dos ediciones más. Hubo coordinaciones interinstitucionales y vean que esto fue maravilloso, porque nos juntamos 3 instituciones: Consejo Nacional de Universidades, Ministerio de Educación y INATEC. Entonces, el mayor número de cuotas lo tenía las escuelas normales, el CNU tenía 2 maestros siempre en cada edición
y en la pesca también se le dio otro cupo para formar, porque ellos también tienen formadores. Y participaban los docentes de estas tres, de las normales, de la UNAM y de UNAPEC. Se aperturaron 2 sedes en la maestría regional. En la maestría regional se aperturó Huigalpa y Estelí. A Huigalpa iba Chontales, Paranzo y Managua. Y a Estelí teníamos Estelí, Matagalpa, Chinandega. Y en la sede, en la maestría nacional, ya fueron 4. Teníamos Bilwi, Bluefield, Huigalpa y Estelí. De tal manera que todas las escuelas normales pudieran tener oportunidad de formarse en esta maestría. Llegamos a los desafíos. Estos desafíos los he pensado yo, pero yo sé que en sus cabecitas y en sus cerebros están y en sus corazones, ¿verdad? Porque también la educación es un acto de amor, decía José Martí. Entonces también aquí pueden salir más desafíos que a mí me gustaría escucharlos a ustedes también. Bueno, el primero es fortalecer la formación de docentes recién egresados de las escuelas normales. Ya tenemos varios maestros que se han jubilado y han ingresado nuevos maestros que no tienen esta formación. Entonces, es importante fortalecer la formación de ellos. Los formadores que atienden, que van a atender o están atendiendo la formación superior en las escuelas normales, requieren una formación. Formarse como formadores para el desarrollo de este nuevo currículo y la formación en licenciatura. Actualizar los procesos de capacitación y actualización en la formación inicial y continua. En todo el territorio tenemos maestros que ya son formadores de formadores, que han ido evolucionando en su práctica pedagógica y que pueden y deben ser los primeros que deben estar en todo cambio y en toda revolución educativa que se haga. Ustedes pueden aportar mucho al Plan Nacional de Capacitación. Muchos de ustedes que tienen mucha experiencia y que han hecho esa evolución de su práctica pedagógica y que ya tienen una maestría, podemos decir, pedagógica. No una maestría con un título que le dé una universidad, pero sí la maestría pedagógica que se adquiere con la práctica, con la evolución de su práctica pedagógica. Reedición de la maestría de formación de formadores, ya con otra visión, ya con otro currículum, etcétera. Pero sí creo que hay que hacer una reedición. Y por último, a mí los invito a sistematizar esta experiencia, porque cuando sistematizamos una experiencia que nos ha dejado muchos aprendizajes, nos sirve para mejorar. Propuestas podrían hacer de reedición de maestría. Ustedes tendrán uno que los voy a escuchar, más desafíos, yo sé que sí. Y para cerrar, quiero con ese pensamiento, es una estrofa del himno de la escuela normal, cuando me formé, de la escuela normal de Estelí, decía, laborar para la patria es el lema que engrandece a la escuela. Entonces yo creo que sí, que los maestros, los formadores, somos el alma y nervio de la educación de un país. Muchas gracias por escucharme. Ahora pues espero sus preguntas. Muchas gracias, maestra Rosalín, por la presentación, por el tema tan interesante.